Buenas tardes, compañeros, profesor. Nuestro grupo está conformado por Martín Villanueva, Ariel Sangüesa y quien les habla, Gonzalo Moyo. Nuestro video abarcará la situación sociopolítica de Venezuela, cómo los medios se han encargado de difundir esta información al mundo, tanto en el mismo Venezuela como en otros países. El gobierno de la coalición política del actual presidente Nicolás Maduro se inició en 1998, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales contra Enrique Salas. En 2008, Hugo Chávez funda el Partido Socialista Unido de Venezuela, el cual es el partido que actualmente está en el poder. La coalición de Hugo Chávez lleva aproximadamente 17 años en el poder, desde 1998 a 2012 por Hugo Chávez y desde 2013 por Nicolás Maduro. Las elecciones de Venezuela destacan por su alta participación y también por las cómodas victorias que ha obtenido Chávez durante todas sus elecciones, no así Maduro, que la última elección ganó por un muy estrecho margen. Como se ve en la tabla, Chávez obtuvo su más alta votación en 2006 con casi 63%, mientras su más baja fue de 55% en 2012, mientras Nicolás Maduro ganó por un 50,61% de votos contra Capriles, uno de los líderes de oposición que obtuvo 49,12%. Lamentablemente las noticias y eventos que ocurren en Venezuela son fuertemente influenciadas por el medio que las emite, el cual es el tema de esta investigación. Un ejemplo para mostrar cómo los medios presentan las noticias de acuerdo a sus tintes políticos se muestra en esta noticia publicada en un medio español, en el cual se dice que Maduro se autoatribuye la victoria, siendo que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dijo que ganó, de manera definitiva. Para analizar cómo los medios muestran la información, nos centraremos en 3 tópicos, los cuales serán analizados desde el punto de vista de medios contra el gobierno venezolano y medios a favor y testimonios de la gente del país. Los tópicos a analizar son la crisis económica y de productos como el desabastecimiento, la censura y la falta de libertad de expresión y las relaciones con Estados Unidos. Primero analizaremos estos temas desde un punto de vista de medios opositores y luego se verán desde las perspectivas de la gente y medios a favor. Según este medio, se puede apreciar que la situación de Venezuela es crítica. Esto se lo demuestra con 3 puntos a tratar en la noticia. Lo primero es mostrando que la nación está en escasez de recursos tan importantes como la leche y la harina. Como este medio es chileno, la información es expuesta a través de entrevistas o consultas a venezolanos residentes en Chile, quienes aseguran que deben enviar suministros a sus familiares en Venezuela ya que estos no tienen dónde encontrarlos. El segundo punto trata sobre la inseguridad de las personas residentes en Chile, ya que temen por sus familias y por lo que puede ocurrir en su país en el futuro. Finalmente, al no encontrarse solución a corto plazo de la situación del país, se trata de la inmigración desde Venezuela, donde los venezolanos en Chile desearían poder traer a sus familiares si tuviesen los medios. A través de esta noticia de El País, es posible notar que la presión de las políticas estatales ha obligado a los medios independientes a migrar a medios digitales. Aseguran que la causa ha sido la censura por parte del gobierno y la compra de medios por parte de magnates corruptos o bien la adquisición de estos por parte de las agrupaciones chavistas. Además exponen contactos con periodistas opositores en Venezuela, quienes informan que cada vez es más difícil exponer la situación de crisis que existe en su país, siendo el mayor ejemplo el cierre de distintas cadenas desde 2007 a 2009 y la compra de Globovisión por parte de grupos económicos a los que se dice que deben su éxito financiero al gobierno venezolano, ya que Globovisión solía ser uno de los medios críticos al gobierno. El resto de la noticia se enfoca en distintas historias de cómo los medios opositores del gobierno venezolano se las han tenido que arreglar para exponer sus historias a través de los últimos años. La relación entre Estados Unidos y Venezuela no ha sido buena durante los gobiernos de Chávez y Maduro. La última información que ha hecho más ruido a nivel mundial fue la declaración por parte de Estados Unidos a Venezuela como peligro para la seguridad nacional. Según el gobierno del país de América del Norte, las sanciones buscan ir en contra de mandatarios que realizan acciones que pasen a llevar procesos de instituciones democráticas o hayan cometido actos contra los derechos humanos, como por ejemplo prohibido penalizar la libertad de expresión. La declaración por parte de Estados Unidos convierte a Venezuela en su principal enemigo en América Latina, siendo este el papel que tuvo Cuba durante muchos años. Finalmente se destaca un contacto con Enrique Capriles, quien asegura que los problemas serán para la élite corrupta del gobierno de Maduro, pero no así para los venezolanos. Lo que sucede hoy en Venezuela es una verdadera guerra económica, liderada por el sector privado contra el gobierno y el pueblo, como único medio para generar desestabilización. Nos relata Telesur que el fenómeno del desabastecimiento sufre una paradoja. Efectivamente existe una intermitencia en cuanto a los productos de primera necesidad, como la leche, azúcar, harina y pañales,
pero en los tiempos en donde desaparece uno de estos productos se encuentran sus derivados. No hay leche, pero hay queso y yogur, por ejemplo, que normalmente pueden ser vendidos a un precio superior. Adicionalmente, esta escasez ocurre en épocas estratégicas, que es cuando más se necesitan. Todo esto no es extraño, teniendo en cuenta que el sector privado controla sobre el 70% de la producción, sector liderado por los organismos Fedecámaras y Consecomercio, quienes históricamente han sido contrarios al gobierno socialista, llegando a ser parte del fracasado golpe de Estado del 2002 contra Hugo Chávez. Como evidencia irrefutable de la guerra económica descrita, están los acaparamientos, fenómeno que ocurre muy frecuentemente en donde se esconden los productos de primera necesidad por largos periodos de tiempo. En conclusión, en Venezuela efectivamente existen falencias de ciertos productos por periodos de tiempo, pero no es para nada apocalíptico como lo muestra la televisión derechista internacional. Efectivamente, en Venezuela se han expulsado ciertos medios comunicacionales, pero no sin razones. Según se relata en esta noticia de Telesur, acerca de la expulsión del canal NTN 24 de las cableras por suscripción, dicho canal no cumplió con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, al promover la violencia en la transmisión de los ataques fascistas de la derecha venezolana a través de una amplia programación. Por otro lado, los mismos grandes medios que a diario repiten que en Venezuela no existe libertad de prensa, callan aspectos importantes de este asunto. Por ejemplo, que Telesur, el canal público en el que participan Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, está prohibido en Estados Unidos y bloqueado en la mayoría de las empresas cableras privadas de Latinoamérica, debido a que el contenido que transmite dicho canal no se ajusta con los intereses del país imperialista. Estados Unidos mantiene sanciones contra 19 países que no se alinean con sus intereses económicos y estratégicos. Las excusas más recientes para ejercer tales sanciones son las violaciones a los derechos humanos y el terrorismo, incluso en países donde se ha demostrado, por documentos desclasificados, quien fue el mismo Estados Unidos quien ha alentado, financiado y protegido regímenes dictatoriales donde se realizan dichos actos. Esta vez es el turno de Venezuela, en donde estas sanciones implican restricción en la emisión de visado, debido a que supuestamente algunos funcionarios habrían estado vinculados a actos de violación a los derechos humanos en las protestas golpistas registradas en Venezuela. Este incidente no es más que otro golpe de los Estados Unidos para desestabilizar y derrocar al gobierno venezolano, tal como lo ha acusado el presidente Maduro. Ante tales acusaciones, la vocera de gobierno de Estados Unidos, Jennifer Psaki, responde que su país no promueve, financia ni apoya transiciones políticas por medios no constitucionales, generando la indignación y risa de los periodistas presentes debido al largo historial de golpes de estados con participación de Estados Unidos en contra de países latinoamericanos y de otras partes del mundo. Actualmente la situación de Venezuela es complicada, no solo por el ambiente de polarización que sufre dentro de su territorio, sino que por el constante ataque que recibe por parte de otras naciones, de las cuales la más destacada es la de Estados Unidos, que constantemente critica su accionar político, sus decisiones económicas, los supuestos atentados contra la democracia y violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente todos sabemos el historial que tiene Estados Unidos respecto a sus políticas exteriores, relaciones con terceros países y las críticas sobre la forma de gobernar en otros países, y cómo todo esto termina en invasiones o golpes de Estado propulsados por el país norteamericano. Esto se potencia con las constantes críticas y presiones que muestran otras naciones y medios internacionales que muchas veces exageran o tergiversan los hechos que ocurren sobre este país. Las grandes potencias económicas generan climas de inestabilidad sobre estos países que no son potencias mundiales, que poseen grandes recursos naturales y, dados sus contextos, son susceptibles a cambios. Frente a estos países más frágiles se levantan a defender la supuesta democracia que ellos profesan, pero en la práctica solo aplican estos pretextos cuando les conviene. Esto claramente se ve, por ejemplo, con China. China es un país mucho menos democrático que Venezuela, pues en el gigante asiático solo existe un partido y existe una abierta dictadura. Los medios son controlados abiertamente, etc. Pero dado que China es actualmente una de las más grandes potencias del mundo y dada su influencia, no recibe grandes presiones ni mediáticas, ni económicas, ni políticas. Venezuela, en cambio, posee elecciones multipartidistas, existen medios públicos y privados, posee uno de sus índices más grandes de participación ciudadana y existen gobernantes de diferentes partidos, pero aún así recibe críticas de atentar contra la democracia y sufre de presiones internacionales.
Como grupo, creemos en la soberanía propia de los países y que cada nación posee sus culturas y idiosincrasias y que ellos saben lo que es mejor para su gente, por lo que las políticas de Estado de Venezuela son decisiones exclusivas del pueblo de Venezuela y no necesariamente de la visión y políticas de otros países.